Hola, ¿me estás escuchando, Arturo? Arturo, haz el emoji de bien si me escuchas. Ah, que Ya levanto la manita. Bueno, ¿cómo están muchachos? Mi nombre es David Giraldo y vamos a hablar de trauma raquimedular. Vamos a hacer por acá. No coge. Mm, no, no sé. Está como malo, hombre.
Ya, yo creo que ahí ya. De arriba. Listo. Ya lo que digo. Ahí sí, ya. Creo que es que como que se traba. Listo. Vamos a comenzar hablando un poco de epidemiología. Eh, Tenemos pues que va a ser del 2 al 6% de las consultas a urgencias y va a presentarse pues con una presentación bimodal. Va a ser más común de los 19 a los 25 años, principalmente por accidentes de tránsito relacionados con el alcohol y el exceso de velocidad, y en mayores de 65 años, principalmente por las caídas. Se dice que el 56% de las personas va a tener algún grado de lesión neurológica, mientras un 23% va a tener una lesión completa sin posibilidad de recuperación. La región más frecuente afectada va a ser la columna cervical, sobre todo en las vértebras C2, C5, C6 y C7. La caracterización del trauma raquimedular en la ciudad, pues realmente lo único que tenemos es este artículo que se hizo en el hospital. Es un poco viejo y digamos que la principal causa eran las heridas por arma de fuego. Digamos que esto actualmente por la disminución, digamos, relativa de la violencia, podemos decir que ya no es así y que ya se asocia más a accidentes de tránsito. La segunda región más afectada va a ser la unión toracolumbar, principalmente por dos motivos. Vamos a pasar de una región dorsal un poco más fija a una región lumbar más móvil. Además vamos a pasar de una cifosis a una lordosis lumbar. El 90% de las lesiones van a ocurrir entre T11 y L4, ¿cierto? Como vemos acá en la imagen, una fractura de T12. Y el canal es amplio, entonces digamos que anatómicamente podría ser común no tener lesiones medulares a este nivel. Vamos a hablar un poco de fisiopatología. Van a ser 3 etapas: una fase aguda, subaguda, una intermedia y una crónica. La fase aguda va a comenzar pues con el insulto medular por una lesión mecánica. Esto comienza pues de la hora 0 a las 48 horas. Básicamente lo que va a pasar es que va a haber una cascada de lesiones secundarias. Va a comenzar a haber apoptosis y necrosis de las células gliales y va a haber una desmielinización y pérdida de los circuitos neuronales, aparte pues de la hemorragia, el edema y la pérdida de la barrera espinal. En la fase subaguda va a ser de 2 a 4 días. En términos generales va a seguir aumentando esa isquemia por el edema, va a haber trombosis de los vasos, va a haber vasoespasmo, va a continuar esa infiltración persistente de células inflamatorias. Van a ver esto acá, que son las microcavidades quísticas, que más adelante se van a hacer más relevantes, y los astrocitos van a depositar matriz extracelular. En la fase intermedia y crónica, que va de las 2 semanas a los 6 meses, pues lo mismo, se va a continuar degenerando los axones, va a madurar esa cicatriz astrogrial y eso se va a convertir en un potente inhibidor de la regeneración. Y miren que las cavitaciones quísticas se terminan uniendo y van a restringir el rebrote axonal y la migración celular. ¿Cómo vamos a hablar del paciente? Entonces, dos cositas generales: todo va a depender del nivel de la lesión y ellos van a perder de una forma parcial o completa la función sensorial y motora por debajo de la lesión. Digamos que no nos puede olvidar tampoco la neurona motora superior e inferior para diferenciar entre central y periférico. Esto como a grandes rasgos. Aquí hay unos tips que tenemos que tener en cuenta. Por encima de C5 vamos a tener alteraciones respiratorias. De T1 a L2 vamos a perder el tono vascular por debajo de la lesión. Por encima de T11 se van a denervar los músculos intercostales. Vamos a tener una parálisis inmune. Esto la literatura lo describe como una denervación de los órganos linfáticos secundarios, como el vaso. Esto quiere decir que nuestro paciente puede quedar un poco más susceptible a algunas infecciones. Y por encima del E1 vamos a tener denervación de los músculos abdominales. Esto es muy relevante porque las manifestaciones sistémicas que se presenten secundaria a una lesión del sistema nervioso central realmente es lo que va a matar de forma más rápida a nuestros pacientes, es decir, el distrés respiratorio, las infecciones y la pérdida del tono vascular por la caída de la presión. Vamos a hablar de shock. Tenemos dos tipos de shock que tenemos que diferenciar muy bien: el shock medular y el shock neurogénico. El shock medular básicamente va a ser que posterior a una lesión vamos a tener un estado de parálisis flácida, que eso va a incluir la pérdida de la función motora sensitiva y refleja, todo por debajo del nivel de la lesión. Mientras que el shock neurogénico, ¿qué va a pasar? Posterior al trauma vamos a perder esa
inervación a esos ganglios paravertebrales esplácnicos, que eso se traduce básicamente en el sistema simpático, y eso se va a manifestar como un estado de hipotensión, que va a ser causado por la pérdida del flujo simpático, como les dije, y podría ser más relevante clínicamente por encima de T6. En esta imagen se esquematiza muy bien. Miren una lesión a nivel cervical. Vean dónde está el flujo simpático. Entonces, la imagen nos muestra que el flujo simpático hacia el corazón va a estar disminuido. Vamos a perder el tono vascular, va a aumentar la acumulación de sangre y va a disminuir el retorno venoso. Como vemos acá, el sistema parasimpático pues, no se va a ver afectado por el nivel de la lesión. La evaluación clínica, entonces principalmente vamos a hablar de dermatomas y miotomas. Los dermatomas son bastantes, ¿cierto? Pero digamos que con unos tips podemos ubicarnos un poco más, saber que T4 son las tetillas, T7 es el apófisis hipoides, T10 es el ombligo y L1 va a ser la región inguinal. Miotomas cervicales y lumbosacros, entonces C3, C4 y C5 va a ser el nervio frénico, que si recordamos va a ser para la respiración. Específicamente C3 y C5 va a ir hacia el diafragma, C3 y C4 hacia los escalenos. Esto es lo que tenemos que empezar a evaluar en el paciente. C5 va a ser la flexión del codo, C6 va a ser la dorsiflexión de la muñeca, C7 va a ser la extensión del codo, ¿cierto? Los tríceps. C8 va a ser el flexor profundo de los dedos, que lo podemos evaluar con este movimiento, o podría ser mejor evaluarlo con este movimiento. Y T1, el abductor de los dedos. Miotomas lumbosacros, L1 y L2 se van a encargar de flexionar la cadera, L3 y L4 extender la rodilla, L5 dorsiflexión del pie o la marcha en talones, S1 flexión plantar del pie o marcha en puntas, y S2, S3 y S4 van a ser los esfínteres. Eso es, digamos que podríamos tomar este tip a la hora de evaluar a los pacientes. Tratemos de usar los miotomas en la región cervical y lumbar y dejar los dermatomas para la región dorsal. Digamos que podría ser más fácil evaluar a los pacientes con trauma raquimedular de esta forma y no confundirnos con los dermatomas cervicales. Listo, entonces, ¿cómo se define paraplegia? De pronto alguien que sepa, leyeron algo, que les han dicho, no saben nada, ni idea. Bueno. Esto es muy importante, ¿cierto? Digamos que la gente tiende a confundirse con esto, sobre todo en los servicios de urgencias, y esto puede ser, digamos que muy grave, porque un paciente que le digan que está parapléjico y realmente está cuadrapléjico, pues cambia mucho el pronóstico y digamos que podría afectar más psicológicamente y en todos los aspectos de la vida del paciente. Entonces lo vamos a definir como toda lesión por encima de T1, como vemos acá. ¿Eso qué quiere decir? Ahorita, como vimos, T1 se encarga de abducción de los dedos. Eso quiere decir que si usted no le funcionan las manos, usted está cuadrapléjico, independientemente de que usted pueda movilizar los codos y los hombros. ¿Listo? Clasificación de Asia. Esto digamos que es el lenguaje universal en el cual vamos a hablar de nuestro paciente con lesión medular. Es una tabla fácil. Va de la A a la E, siendo la A lo más grave, la de un paciente totalmente normal. Y la ACA va a ser una lesión completa, el resto van a ser lesiones incompletas. Entonces, el ACA, ¿qué va a pasar? Es un paciente que no va a mover ni va a sentir nada, incluyendo los segmentos sacros, es decir, cuando hacemos el tacto rectal. El ACA-B va a ser un paciente que va a preservar la función sensitiva, pero vamos a tener todavía ausencia de la función motora. Y esa función sensitiva se va a extender hasta los segmentos sacros, lo mismo, tacto rectal. En el Asia tipo C va a ser un paciente que va a sentir, va a mover, pero la fuerza que va a tener no va a superar la de la gravedad. Esto que dice acá de la mitad de los músculos clave por debajo de la lesión, esto habla desde los miotomas. Y por último, una lesión incompleta, un Asia tipo D, perdón, va a ser el paciente que va a sentir y mover normalmente, porque va a tener un balance muscular, digamos, que supera la gravedad en más de la mitad de los miotomas. Y pues como les dije, normal. Entonces, lesión completa versus incompleta. Aquí tenemos el primer problema. Como les dije ahorita, y si prestaron atención,
existe algo llamado shock medular, ¿cierto? Entonces va a ser ese estado de parálisis flácida. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar entre un paciente que tiene un shock medular y una lesión completa? Entonces, lo que vamos a hacer primero es, vamos a evaluarlo, sensitivo, motor y neurológico. Podría ser evidente, si es evidente, usted ya tiene el diagnóstico. Esto es negativo, entonces nos vamos a los segmentos sacros. Vamos a incluir el tracto rectal. Tacto pinchazo en la unión mucocutánea. Sigue siendo negativo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos otra ayuda, que es el reflejo bulbocavernoso. Este reflejo, si va a estar ausente, podemos decir que el paciente se encuentra en un shock medular. En cambio, si está presente y tiene ausencia de función neurológica, estamos ante un trauma raquimedular con una lesión completa. ¿Qué es ese reflejo? Pues básicamente lo que vamos a hacer es vigilar el tono del esfínter, ¿cierto? Vamos a hacer el tacto rectal y digamos que por temas de practicidad podemos meterle una sonda Foley. Al meter en la sonda y ver que el esfínter se contraiga, ese sería un reflejo bulbocavernoso positivo. O sea que podríamos estar seguros que el paciente no está en shock medular. Síndromes medulares. Esto no me voy a detener mucho, realmente es para que pues, lo recordemos rápidamente. Síndrome centromedular, hemisección medular o Brown-Séquard, síndrome medular, síndrome medular anterior y síndrome medular posterior. Pues a ver, como rápidamente recordémoslos, el central, la característica es que va a tener más debilidad en miembros superiores que en inferiores. En hemisección medular vamos a tener un déficit espinotalámico contralateral, e ipsilateral un déficit piramidal de tacto, propioceptivo y vibratorio. En el medular anterior, digamos que la clave sería saber que el paciente va a tener un déficit motor distal a la lesión, además de un déficit espinotalámico, y las columnas posteriores van a estar intactas. Y ya en el síndrome posterior, pues básicamente va a ser un síndrome netamente propioceptivo. Listo, diagnóstico, pues como todo trauma, vamos a empezar haciendo el ABCD, ¿cierto? No nos vamos a sentar solamente en la lesión medular que pueda tener el paciente. Vamos a, donde estemos en el examen neurológico, si lo amerita, vamos a incluir el tacto rectal. O sea, un paciente que mueva y sienta en las piernas, pues no le vamos a hacer un tacto rectal. Evaluamos la parte sensorial y motora, vamos hacia las imágenes y tenemos estas tres opciones, ¿cierto? ¿Cuál es la imagen ideal? Pues el TAC. Realmente hágale lo que tenga y donde esté. Uno podría usar la radiografía con las proyecciones de trauma, pero cuando analizamos estas realmente tienen muy mal rendimiento. Y la resonancia magnética, por otro lado, al ser pues, una muy buena imagen de alta calidad, un poco más anatómica, pero la usamos más para evaluar tejidos blandos. Idealmente pedirlas pues, de columna total, sobre todo si tenemos la disponibilidad de hacer un TAC, porque podemos descartar lesiones a otros niveles. Mecanismos de trauma. Entonces, sección, causa más común son las heridas penetrantes. Dos opciones, sería por arma de fuego o herida cortopunzante. Compromiso vascular. ¿Cómo lo vamos a sospechar? Entonces va a ser el paciente que cuando lo examinamos, ese examen neurológico no va a coincidir mucho con el nivel de la lesión que nosotros estamos sospechando, ¿cierto? O tiene evidente a la imagen. Entonces digamos que aquí podríamos sospechar fracturas cervicales que comprometan los forámenes transversos. Y si recordamos, los forámenes transversos es por donde pasan las arterias vertebrales. Aquí tenemos otros tres mecanismos de trauma muy importantes. Compresión, ¿cierto? Que va a ser un predominio de la fuerza axial. Esto me va a producir lesiones vertebrales en estallido. Como vemos aquí en la imagen, vean esas vértebras como colapsadas. Digamos que se asocia más a cuando las personas caen sentadas. Flexión, extensión se van a generar por un movimiento de aceleración en un punto fijo de la columna, ¿cierto? Entonces ya sabemos en flexión o en extensión. Y rotación y traslación van a ser las fracturas más graves. En general se van a asociar con lesión neurológica porque vamos a tener dos opciones, que la vértebra rote en el plano axial o se traslade en el plano sagital. Estos tres mecanismos de trauma, entonces como vemos, nos van a dar cierto tipo de fracturas. Estas fracturas las vamos a clasificar según la OSPINE, así es como vamos a clasificar las fracturas en la columna. ¿Listo? A grandes rasgos es esto. Este es el lenguaje universal para hablar de fracturas en la columna.
Pues cada una tiene su pues como su especificación, realmente no es el tema de hoy, pero lo que quiero que vean es que a mayor grado, pues mayor lesión medular vamos a tener. Lo que sí es claro es que digamos que por definición las fracturas A1, que pueden ser fracturas, digamos, solo del platillo superior o inferior de la vértebra, las vamos a considerar estables. Otras, digamos que según otras variables podríamos considerarlos estables, pero por regla general, para que no se les olvide, las fracturas A1 va a ser de manejo médico, el resto las vamos a operar. Tratamiento. Cuidado medular, esteroides, pues en signo de interrogación, enseguida hablamos un poco de esto y la descompresión aguda o la cirugía, que es básicamente lo mismo. Inicialmente vamos a tratar la hemodinámica del paciente, mantener una adecuada perfusión espinal y vamos a evitar la hipotensión sistémica. ¿Cómo? Manteniendo una presión arterial media entre 85 y 90, que el paciente nos sature bien. A estos pacientes les vamos a poner tromboprofilaxis, vamos a manejar el trauma asociado. La sonda vesical, pues digamos que la indicación es dejarla una semana fija y luego empezar con los cateterismos intermitentes para que esa vejiga no se quede colapsada y de pronto más adelante con la recuperación del paciente pueda arrancar. Prevención de escaras, recordar los puntos de presión en los pacientes que sobre todo van a pasar mucho tiempo estando acostados. Una escara se demora 6, 8 horas en aparecer y 6 meses en curar. Y vamos a inmovilizar a nuestros pacientes hasta que estemos seguros del diagnóstico. Listo, los esteroides, pues un tema bastante controversial. Aquí les traigo esta tabla más que todo es para que vean que los esteroides se están estudiando desde hace mucho tiempo, ¿cierto? Digamos que más o menos desde el 76 es algo que se está hablando dentro del tramo raquimedular. Realmente quiero que nos centremos en estos dos, no en las dosis, sino en saber que el NACIS-2 es un protocolo de 24 horas de esteroides, es decir, les dieron por 24 horas esteroides, y en el NACIS-3 se los dieron por 48 horas. Cuando analizamos el protocolo NACIS-2, ¿cierto? Que es de 24 horas contra el placebo, pues vemos que los score motor a los 6 y a los 12 meses, pues digamos que se ve una mejoría, ¿cierto? Una mejoría discreta, uno diría que no es significativa, pero enseguida vamos a ver que sí podría serlo. Por otro lado, cuando comparamos el protocolo de 24 horas contra el de 48 horas, pues evidentemente podemos ver que el de 48 horas va a ser un poco superior, pero tenemos un problema, la seguridad. El NACIS-2 no hubo diferencia en complicaciones sistémicas, mientras en el NACIS-3, cuando le dieron esos esteroides por 48 horas, realmente aumentó 6 veces la mortalidad y la gente se moría por neumonía y por sepsis grave. Entonces tenemos que hacer un buen análisis alrededor de esto, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que va a ser un efecto dependiente del tiempo de inicio. Que los pacientes que lo reciben antes de las 8 horas, perdón, podría tener un beneficio en los puntajes a los 6 y a los 12 meses. Esto con una evidencia moderada. Que la sensibilidad no va a tener cambios, que la mejoría va a ser discreta y que podría tener un impacto en la calidad de vida, sobre todo en las lesiones cervicales. Entonces, ¿qué pasa? El NACIS-2 determinó que esta intervención iba a ser efectiva si mejoraba 1 o 2 miotomas o si mejoraba al menos 2 grados en la escala de Asia. Eso quiere decir que si tenemos un paciente con una lesión cervical, ¿cierto? Digamos en C4 y mejora a C6, es decir, 2 miotomas, va a ser un paciente que va a pasar a respirar solo y a mover los músculos proximales de los miembros superiores. O si tenemos un paciente que tiene un nivel C8 y lo pasamos a T1, si recordamos ahorita, va a ser un paciente que va a pasar de ser cuadrapléjico a ser parapléjico. Entonces, realmente, vean que los esteroides, en algunos casos, sobre todo los traumas cervicales, podrían tener un impacto muy grande en la calidad de vida de los pacientes. Digamos que este es como el análisis que se puede hacer alrededor de un tema tan controversial. Lo que sí es bastante claro es que los esteroides los usan sobre todo en los grandes centros de trauma de Canadá y de Estados Unidos, teniendo en cuenta dos cosas: que el protocolo NACIS-2 no aumenta la mortalidad, que no existe otra alternativa que le podamos dar a estos pacientes y que los vamos a usar en los que no aumente la morbilidad, es decir, pacientes jóvenes, sin comorbilidades, sanos, mayores de 15, menores de 60, sin heridas penetrantes.
Entonces, como para concluir, no se usan en todos los servicios, se debe protocolizar al interior de la institución de acuerdo a una guía de manejo. Por ejemplo, acá en el Pablo Tobón no los usamos. Indicaciones de cirugía, pues compresión medular, inestabilidad por daño discoligamentario y deterioro neurológico, como acá, por ejemplo, vemos un hematoma epidural. Oportunidad quirúrgica, vamos a tener tres opciones: cirugía ultra temprana y cirugía tardía. Esto también es otro debate, ¿cierto? Pero digamos que ya se ha aclarado, está bastante claro que a los pacientes que operamos en menos de 24 horas les va mucho mejor. Tenemos que tener en cuenta que es una patología tiempo dependiente. Entonces, más de 24 horas, pues realmente a nadie, ¿cierto? No sería la idea. Menos de 8 horas está contraindicado, pues realmente no. Aquí es cuando tendríamos que individualizar al paciente. Su edad, el mecanismo de trauma, el tipo de lesión. No sé, un paciente de 30 años que tenga un trauma dorsal, que inclusive me va a aguantar el uso de esteroides, podría ser un buen candidato a llevarlo a una cirugía ultra rápida. Mientras que pues a los pacientes más ancianos está muy claro que si los llevamos a cirugía en menos de 8 horas realmente empeoran los desenlaces. Esto lo apoya sobre todo este artículo, ¿cierto? El Estasis. Este fue un estudio de cohortes multicéntrico prospectivo, el más grande que se ha hecho, en el que se compararon las dos intervenciones y realmente sí se vio que a los 6 meses el aumento en la escala de Asia fue mayor en la cirugía temprana. Y este artículo, digamos que es el de mejor calidad que tenemos hasta la fecha. Pronóstico. Entonces, los pacientes van a mejorar bastante, ¿cierto? Digamos, o en los primeros 6 a 9 meses, pero la mejoría máxima se va a hacer en los primeros 3 meses. Pero aquí hay un problema. Estos pacientes empiezan a mejorar hasta que ya esa curva se aplana, hacen un plató. A partir de ahí es imposible que un paciente pueda recuperar más. Esto ocurre más o menos entre los 12 y los 18 meses posteriores a la lesión. Em, la mejoría va a depender del grado o de la escala de Asia que tuvo inicialmente. Esto puede ser un poco confuso porque si recordamos, la A es el peor de todos, ¿cierto? El B es el segundo peor de todos, el C es el tercero, pero realmente cuando se estudia esto se ve que el C va a tener mejor recuperación que el D que el A, y el B que el D, perdón, y el D que el A. ¿Esto por qué? Porque el grado D va a tener menor recuperación por el efecto techo, o sea, desde el principio ellos van a tener una menor mejoría posible, pero van a ser los que van a tener puntuaciones motoras finales más altas. Listo, entonces, futuro del trauma raquimedular. Esto que les voy a mostrar lo extraje de una charla que dio Andrea Galvez, una biomédica colombiana que dedica su vida a tratar de poner a sus pacientes con trauma raquimedular a caminar. Ella trabaja en Lausana, Suiza, y es un laboratorio muy teso que tiene más de 10 años de experiencia, ¿cierto? Bueno, cargaron los videos. Acá. Qué vaina. Fue como el internet, ok. Sí. Bueno, ¿qué hacemos ahí? Bueno, es que conecto mi computador, ok. Igual ya falta poquito.
Sí, yo trabajé. No, bueno, era conectado hasta el principio, ¿no? Preguntamos a quiénes gustan las urgencias o las neurociencias. En las neurociencias. La urgencia. Las neurociencias. Las neurociencias. ¿Y qué de las neurociencias te gusta? La verdad, como a los partes de la tanto pública como siempre me gustan Ayúdame demasiado, güey. las urgencias o el ámbito de urgencias en guía de tu red. Hay un asunto mientras David organiza así siempre uno al final quiere estar en aquí con un video, el video nunca funciona. Solo que se mira esa mierda, ¿no? A ver. Es un tema que realmente pues, recientemente cada vez toma más importancia por dos cosas. ¿No? Primero nos hemos dado cuenta que el pronóstico depende mucho de la hora inicial. Y además de eso, el pronóstico es claramente tiempo dependiente. Si usted a un paciente con trauma raquimedular no le ofrece lo que hasta ahora hay disponible, que parece no ser mucho, pero es muy importante, el paciente tiene mejor pronóstico. Y lo otro es que realmente los parapléjicos van a volver a caminar, o sea, lo tenemos claro, los parapléjicos van a volver a caminar. En este momento, digamos que la evolución de la neuroregeneración hasta ahora es muy importante, inclusive ha avanzado muchísimo en los últimos 5 años, y ya sabemos que hay muchas terapias neuroregenerativas que sirven, pero que todavía no han sido capaces no han tenido, ¿no? Como la capacidad de dirigirlas en la forma correcta para que nuevamente se vuelvan a hacer las conexiones entre la médula proximal y la médula distal. Hay un problema ahí en el sitio de la lesión, que es la cavitación y la formación y la proliferación de muchas células gliales, que es lo que forma la escara, que no va a permitir como que los dos muñones de la médula se conecten. Pero eso va a ocurrir. Pues ustedes ya seguramente han visto mucha publicidad de pacientes que lo sacan por ahí caminando con exoesqueletos o con aparatos de estimulación transcraneal, una cantidad de cosas que realmente hacen que esto cada vez sea más interesante. O sea, esto realmente en este momento es muy interesante. O sea, digamos que sumergirse un poco en la neuroregeneración en los pacientes con lesión medular puede ser muy, muy interesante. A mí, devolverte ahí esos videos, después de los mostradas a ellos con calma, es interesante. Inclusive, pues les puedes mandar el enlace de la charla, que es muy bacana. Digamos que recientemente esta doctora, que es sí, una ingeniera biomédica, está liderando de una forma muy, muy interesante el grupo de estudio de neuroregeneración en Lausana. La Universidad de Lausana es de los que más invierten en neuroregeneración en este momento. Y es una ciudad pequeñita, una universidad que no es muy voluminosa, pues como las universidades de Estados Unidos o de otras partes del mundo, pero se han dedicado básicamente a neuroregeneración y tienen mucho dinero para investigar. Entonces, los resultados, digamos que son también, o sea, están avanzando muy rápido en todo este tema. Entonces se lo puedes mandar. Pone la diapositiva de lesión completa e incompleta, que para mí pues, digamos que es una de las claves de esta revisión. Y hay otras cosas que también hay que puntualizar. L- eh, a los que les gustan las urgencias y las neurociencias, a mí me parece que esta es como una de las claves importantes de la conferencia, y es cómo diferenciar una lesión completa de una lesión incompleta. Y es por una razón muy clara, o sea, es el pronóstico. O sea, si un paciente no está en ACA quiere decir que la médula se daña del todo, ¿cierto? Y ACA B quiere decir que la médula conserva algún grado de función, ¿cierto? Y David lo explicó muy bien, digamos que la función, digamos, más
digamos, como más protegida dentro de la médula, es la sensibilidad del recto. Por eso es que es tan importante el tacto rectal en los pacientes con lesión medular aguda. Porque si usted en un paciente que aparentemente tiene una lesión completa, como está ahí, claro, esa diapositiva yo creo que es muy buena, o sea, está muy bien hecha. Si un paciente, si usted al examen clínico piensa que el paciente tiene una lesión completa porque no mueve las piernas, porque no tiene reflejos, y además de eso porque no tiene sensibilidad en los miembros inferiores, usted tiene que hacerle un tacto rectal al paciente, porque es la única forma de diferenciar si el paciente tiene una lesión completa o una lesión incompleta. Lo del reloj bulbocavernoso, pues digamos que sí, o sea, el shock medular es, hay que, digamos que hay que detectar. O sea, si un paciente no tiene reloj bulbocavernoso y llega sin función neurológica, es posible que todavía tenga algún chance de recuperación, pero uno realmente ve muy poquitos pacientes que llegan en trauma, en shock medular y tengan alguna recuperación. Eso realmente es poco probable. Pero el paciente que usted pensando que tiene una lesión completa, le hace un tacto rectal y le encuentra sensibilidad, ese es el paciente que usted tiene que movilizar, todos los recursos que usted en ese momento tenga para cuidarlo, porque es el paciente que de alguna forma, digamos, en el que usted puede impactar significativamente en cuanto a la evolución neurológica. Del pronóstico, al final estuvo hablando David, pero mire, o sea, mire, si usted tiene dos pacientes, un paciente en ACA y un paciente en ACAB, ¿ustedes qué piensan que eso cómo se traduce en el pronóstico? ¿Qué porcentaje de pacientes con ACA vuelven a caminar? ¿Ustedes qué pensarían? Lesión completa, ¿cierto? Ya sabemos que tiene una ACA, o sea, el tacto rectal es negativo, el paciente no está en shock medular. ¿Qué porcentaje de pacientes vuelven a caminar? Más o menos, cualquier cifra. El 5%. ¿Alguien más? El 2%. Es más o menos el 2%. Y si ustedes en la evaluación inicial de urgencias detectan que ese paciente no está en una CA, sino que está en una CAB porque le hicieron un tacto rectal, el paciente tiene sensibilidad, ¿cuál es la probabilidad de que el paciente vuelva a caminar? Con alguna ayuda, o sea, pero al menos que adquiera un grado de independencia muy aceptable para, digamos, para sus actividades de la vida diaria. ¿Qué porcentaje de pacientes piensan ustedes que se pueden recuperar? ¿Quién da más? Hasta el 50% de los pacientes. O sea, eso es absurdo, absurdo. O sea, es absurdo. O sea, si un paciente llega parapléjico, pero al menos tiene sensibilidad en la mucosa rectal, hasta el 50% de los pacientes pueden volver a caminar. Entonces, el paciente que usted tiene que reanimar, que tiene que tratar los traumas asociados, que no puede permitir que esté hipotenso, que tiene que pasarlo rápidamente en unidad de cuidado intensivo, que tiene que definir qué vasopresor le va a poner, el vasopresor que tenga mejor perfil en trauma raquidial, que tiene que mantenerlo bien oxigenado, que tiene que inmovilizarlo, que tiene que operarlo tempranamente, ¿cierto? Entonces tiene que, digamos que tiene que disponer todos los recursos que usted en ese momento tenga en el servicio de urgencias para cambiar el pronóstico de ese paciente. A mí me parece que en lesión neurológica, para mí el trauma raquimedular es lo más gratificante que puede haber, diferente, por ejemplo, del TEC. Porque es que usted un paciente con TEC, por ejemplo, con un hematoma intracerebral, usted lo opera, pero son pacientes que en un porcentaje muy bajo se reintegran completamente por ejemplo, a su actividad laboral, incluso hay pacientes con trauma, con TEC leve y con daños axonales difusos leves. Se sabe que un porcentaje muy bajo, inclusive se habla del 40-50%, que es muy poco de pacientes que con daños axonales difusos leves se reintegran completamente a sus actividades laborales antes del trauma. Un paciente con trauma raquidial queda en pleno uso de sus facultades mentales superiores, o sea, es un paciente que no pierde absolutamente desde el punto de vista cognitivo y por lo tanto puede ser una persona normal en la sociedad. ¿Sí o no? Entonces, para mí, esa es como la clave de esta charla, que ustedes aprendan a diferenciar a los que les gustan las urgencias. Obviamente, pues, ustedes están en una época de la vida en que tienen que saber de todo y de eso, digamos que de explorar todos estos temas es que uno también va encontrando qué es lo que le va a gustar o más en la vida. Es un tema que realmente es muy apasionante y en los cuales ustedes pueden impactar directamente en la evolución de los pacientes.
Y hay otro tema que tiene que quedar muy claro y que son los esteroides. O sea, hombre, si a ustedes les preguntan en un examen si los esteroides en este momento se dan trauma, usted tiene que responder que no, ¿cierto? Porque que eso, digamos que básicamente los esteroides se usan en un contexto, digamos, institucional, donde haya una guía de manejo establecida y donde haya también protocolos de investigación que realmente estén como reevaluando qué es lo que pasa con los esteroides. Pero realmente los esteroides, la evidencia de los esteroides todavía sigue siendo muy pobre para, digamos que, protocolizarlas en todos los servicios de urgencia. Sin embargo, en los mayores centros de trauma de Estados Unidos y Canadá se están usando los esteroides. Y se están usando especialmente en pacientes con lesiones cervicales, que ahí también muy claramente lo dijo. Digamos que el objetivo del NACIS fue recuperar al menos 2 niveles motores en los pacientes con trauma raquiomedular. Y para un paciente con lesión cervical, 2 niveles motores es la vida o la muerte. ¿Sí o no? Es estar conectado a un ventilador, puedes estar cuadripléjico, como bien lo dijo David en la exposición. Entonces, digamos que en un contexto controlado de pacientes sanos, jóvenes, con lesiones cerradas, sin comorbilidades importantes, donde realmente los esteroides no impliquen un riesgo de morbilidad muy alto, los esteroides se pueden usar. Pero se pueden usar, nuevamente les digo, o sea, en un contexto institucional, donde haya un acuerdo institucional, o sea, no es que aquí vamos a llegar a ponerle esteroides a cualquier paciente que llegue porque nosotros lo decidimos. Eso hay que manejarlo con mucho cuidado porque eventualmente ustedes pueden tener, por ejemplo, discusiones difíciles con un urgentólogo o con alguien que no maneje, digamos, directamente el trauma raquimedular, porque es un tema que es muy controvertido en la literatura. Entonces, este era el mensaje, pues, no sé, David, si tenés alguna otra cosa para puntualizar. Este era el mensaje que realmente pretendía esta conferencia, motivarlos a estudiar un poco más alrededor de la lesión neurológica, que realmente es muy interesante. Los pacientes con lesión neurológica son pacientes que, si usted los cuida bien, usted va a ver los resultados, especialmente en trauma raquimedular y en trauma craneoencefálico también. Lo que pasa es que, pues, esto es lo que yo hago y lo que más me gusta, pero es realmente cada vez más satisfactorio cuidar los pacientes con trauma raquimedular. ¿Qué preguntas tienen? De pronto, pues como puntualizando de la cirugía, o sea, ustedes lo llevan a cirugía Sí. antes de 24 horas. Sí, digamos que en el país, en la ciudad, es poco probable que un paciente se lleve antes de las primeras 24 horas, inclusive si uno está pensando en cirugías ultratempranas, antes de 8 horas es difícil. Es difícil porque los pacientes no llegan fácilmente a los centros donde tienen la capacidad digamos, las especialidades que tienen que intervenir en eso. Intervenir porque los instrumentales que usualmente necesitan muchas veces no están disponibles, y porque también el trauma raquimedular se ha considerado pues, digamos que no se le ha dado como la suficiente importancia. O sea, un paciente parapléjico, ya está parapléjico, ¿dónde allá en el rincón? Ya está el parapléjico, y nadie le para, ¿sí o no? Entonces, nosotros aquí en el Pablo Tobón sí los operamos tempranamente. Nosotros aquí lo consideramos como una emergencia, y cualquier paciente que llegue, si llega en la noche lo operamos a primera hora de la mañana, o si llega en la mañana lo operamos en el transcurso del día. Tratamos, pues, de que todo esté dispuesto para que los pacientes puedan ser operados cada vez más oportunamente, y les contamos, pues, y yo les puedo decir, digamos, con la experiencia que ya tenemos, que los pacientes vuelven a caminar. O sea, un paciente que llegue con una lesión incompleta, incluso hay pacientes en Asia que usted opera y dispone muy bien de todos los recursos útiles en estos casos. Nosotros vemos que los pacientes se recuperan, a los pacientes les va muy bien. Y también vemos pacientes que llegan con movilidad, por ejemplo, a segundos niveles, o inclusive a hospitales con capacidad, digamos, operativa en estos casos, que no los manejan inicialmente y llegan para play, ¿cierto? O sea, pacientes que inicialmente tenían buen pronóstico y que todo finalmente termina siendo deteriorado por malos manejos, o inclusive como por falta de entusiasmo con estos pacientes. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna otra cosa para puntualizar? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario?
más chévere es que se motiven, que el tema es muy interesante. Muchas gracias. Vea que